todo su apoyo en Hazte Sentir, porque sin su ayuda esto no sería posible. Así que pues Ceci, te dejo la palabra para que presentes a nuestra ponente el día de hoy y si quieres recuerdes algunos puntos de logística. Muchas gracias, Andrés. Pues antes que nada, pues darle la bienvenida a Lucrecia, de decirle a todos los que nos van a estar escuchando durante este periodo de 2 horas de conferencia, que prácticamente recordar que es aproximadamente 1 hora y media de conferencia de nuestra ponente, que en este caso es Lucrecia Rego, y media hora para preguntas y respuestas, comentarios, y pues que se abra un espacio pues para dialogar sobre la temática que vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues nada, comentarles a los que no nos pudieron escuchar, pues en este momento, pues que van a poder ver la grabación durante una semana. Y pues presentando a nuestra conferencista de oro, es Lucrecia Rego de Planas, es actuario matemático, maestría en humanidades, doctorado en investigación por la Universidad de Anáhuac. Tiene un título de maestro de la fe por la Pontificia Escuela de la Fe, diplomados en Historia de México, Dirección de las Escuelas, Matrimonio y Familia, por el Instituto Juan Pablo II. También es fundadora y directora de CatholicNet del 2000 al 2011, miembro del Consejo de Pastoral de la Arquidiócesis de México durante el gobierno de Mons Norberto Rivera, miembro de la Red Informática de la Iglesia en América Latina y miembro del Consejo de Bioética de la SEM desde 1995. Es autora de varios libros como Este es mi cuerpo, ¿Cuáles son tus graves razones?, La autoestima, una trampa para el amor, ¿Quién secuestró a los maestros?, 800 años, el paso de la cristiandad a la inclemencia, colección Creciendo con Jesús, catequesis preescolar, colección El tesoro de mi fe católica, catequesis primaria, colección Amigos de Jesús, catequesis secundaria, y colección Paquetes Salves, catequesis rural. Y sin más que mencionar, es esposa de Emilio Planas Fernández y es madre de 9 hijos. Y pues, adelante Lucrecia, el micrófono es tuyo, tienes ya permiso para presentar y pues muchas gracias por tu tiempo y pues por tu vocación. No, hombre. Muchas gracias, sí, muchas gracias Andrés, me da muchísimo gusto estar aquí con la gente de Hazte Sentir y con los chavos de Jubi, que son, pues la verdad es que da gusto ver que hay jóvenes que quieren luchar por la vida, que quieren luchar por un cambio dentro de la política, porque tristemente ahorita se ve así como un apachurramiento, como un apaciguamiento, como una apatía en la juventud. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta que me hayan invitado a este grupo tan lindo. Y pues nada, yo invoco al Espíritu Santo para que mis palabras sirvan de algo, que Él sea el que hable por mí. Según me mandó Andrés el programa, pues es un programa totalmente enfocado a la política y ustedes ya oyeron mi currículum de política, yo no tengo nada en absoluto, ¿sí? Soy académica, soy mamá, soy esposa, soy maestra, pero no sé, bueno, o sea, sé de leyes por lo que he estudiado en investigación, pero no es que me dedique a la política ni nada por el estilo. Vi un poco el temario de los módulos que ya han visto. Y pues hay muchas de las cosas que ya les voy a decir, realmente seguramente ya se las dijeron, pero pues bueno, las tengo que dar como introducción a este tema que se llama defender el matrimonio o proteger el matrimonio. Entonces voy a hacer a compartir pantalla para hacer esta presentación. Se llama Proteger el matrimonio en tiempos revueltos, cómo defender nuestros valores contra los embates del enemigo. Y más que nada, bueno, ¿qué ataques está recibiendo ahorita el matrimonio? Todos los que se nos ocurran, ¿no? Desde dentro, nosotros mismos, estás platicando con gente casada y hacen chistes acerca de cómo me voy a deshacer de esta mujer y cómo, o sea, es impresionante cómo está atacado el matrimonio aún desde adentro, aún desde la gente casada. El divorcio express, la anticoncepción, aún en grupos pro vida. Espérenme tantito, que no me estoy viendo. Perdón. Esta tercera ataque es muy impresionante, la anticoncepción aún en grupos pro vida. Me ha tocado miles de veces que voy en marchas de las que organizan ustedes, marchas en contra del aborto, y la gente va hablando de los métodos anticonceptivos que usa, o sea, siguen viendo al niño como un enemigo, aunque estén en contra de matar a los niños, sí siguen viendo al niño como un enemigo.
la unión libre. Ya no hay ganas de casarse antes, en mi época, en mi generación, pues la ilusión de casarte era que ibas a tener relaciones sexuales con tu novia, ¿no? Por fin, ya que te morías de ganas, y ahora ya no, porque las niñas dejan probarse antes. Entonces, pues ya la probé, ya para que me voy a casar con ella, no quiero tener hijos, ya para que me voy a casar con ella. Y entonces cada vez estamos viendo más y más cerca eso, que la gente se va a vivir juntos, los chavos se van a vivir juntos sin casarse. La homosexualidad, pues nos la promueven por todos lados, ¿no? En las películas, en los anuncios, en todos lados. La ideología de género, que parte es la homosexualidad, pero es mucho más amplia que la homosexualidad. Ver la infidelidad como algo natural, nos la presentan en las series todos los días. La pornografía, pues es impresionante, ¿no? Estás viendo una serie y tienes que adelantarle. El otro día veíamos mi marido, Bridgerton, ¿se llama? Pues veíamos 15 minutos de serie y después eran 25 de pornografía que tenías que adelantarle para seguir viendo. Entonces tienes la pornografía a la mano totalmente, aunque quieras ver cosas buenas. La prostitución, pues ya no se diga. El aborto, que están luchando para que se vea como un derecho, y la igualdad en roles. Todos estos son ataques directos contra el matrimonio. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ataca el matrimonio? Seguramente en lo que llevan ustedes de este curso, en donde vieron la agenda internacional y todos los ataques que está recibiendo el mundo, pues vieron a todas estas gentes que tengo aquí en esta plantilla, ¿no? El Club Bilderberg, perdón, el Club de Roma, los Illuminati, los masones, los Rockefeller, la ONU, los Rothschild, la Fundación Gates, todos ellos existen, sí es cierto, ¿no? Y cuando hablas de ellos, te dicen que eres conspiracionista y que entonces ya no es válido nada de lo que estás diciendo. En mi opinión, la verdad es que no es una conspiración, es una unión de voluntades. Efectivamente, sí existen estas gentes, sí existe el Club Bilderberg, y sí existe el Club de Roma, y sí existen los Illuminati, sí existen los masones, todos tienen nombre y apellido, y todos están interesados en acabar con el matrimonio, con acabar con la familia y con acabar con la iglesia. Pero no es que se junten en una cosa conspiracionista a querer acabar con nosotros, sino que les interesa lo mismo. Y ahorita es de lo que les voy a hablar. ¿Por qué les puede interesar lo mismo a todas estas gentes malas o gentes que realmente lo que están interesados es por el poder? Esta lámina me gusta muchísimo. No sé si ustedes han escuchado de este estudio. Se hizo en el 2004 en la Universidad de Stanford. Y es un estudio que no tiene nada de religioso, ni nada de político, ni nada. En Stanford lo hicieron con fines mercadotécnicos. Ellos querían saber quién de la sociedad es más manipulable para poderle vender cosas. Simplemente era un estudio de mercadotecnia. Y entonces, pues hicieron un estudio amplio, un estudio muy bien hecho, y hicieron una segmentación de la sociedad. Y la segmentaron, son más grupos que estos, pero más o menos este es un resumen de lo que hizo Stanford. Están los supervivientes, que son los de la tercera edad, básicamente, ¿sí? Son personas que tienen pocos recursos, viven con lo indispensable, o sea, es la típica viejita que recibe su pensión y vive con eso. No es fácil que a esa viejita le quieras vender un BMW o que le quieras vender unos zapatos Gucci o porque no les interesa. O sea, ellos viven con su pensión, con su poquito dinero que reciben, con eso están contentos, a lo mejor les alcanza para un viajecito, a lo mejor les alcanza lo que sea, pero no hay manera de llevarlos a comprar algo que no necesitan. Sin embargo, son manipulables. Si queremos hacer que esos viejitos voten por alguien, los puedes manipular con políticas populistas, que si la tarjeta de no sé, de la mensualidad para los viejitos, que bonos, que descuentos, etcétera. Entonces, con eso sí puedes lograr que esos viejitos voten por ti, pero que compren algo que no necesitan es muy difícil. El siguiente segmento son los necesitados. Son los pobres. O sea, ustedes ubiquen a esa gente que vemos cuando vamos de misiones, gente que vive en una chabolita, en una casita de cartón con techo de lámina, no tienen recursos para comprar algo que no necesitan. Entonces,
No los puedes manipular tampoco a que te compren un anillo de diamantes o un cinturón o unos tenis de marca, porque no tienen, simplemente no tienen con qué hacerlo, ¿no? Viven al día y a veces ni al día. Entonces, estas personas son manipulables si les ofreces una torta o un pisito de cemento, etcétera, ¿sí? Entonces, a estas gentes sí las puedes manipular, pero a través de cosas muy sencillas, de cosas económicas que les des. Después viene otro segmento, son los integrados. Son los hombres masa, o sea, es tal cual la masa de la población. Tiene mucha tendencia hacia el consumo, son los que leen TV Notas y ese tipo de revistas, y son manipulados con cualquier descuento. O sea, para que los visualicen, es la típica familia que va por Chapultepec y ven unas antenitas que se prenden y se las compran a la niña porque están baratas. O sea, la niña no necesita unas antenitas, es lo que menos necesita en la vida, pero es algo barato y lo compra. Entonces es gente que compra todo lo que esté barato, tiene mucha tendencia al consumo. Después vienen los emuladores. Esos los podemos visualizar perfecto con los adolescentes, esos que en las pompas, en los pants dice Hollister, de este tamaño. Dices, ¿cómo? ¿Cuánto te están pagando por traer esas letras ahí? No, no les pagan nada, pero pertenecen. Entonces sí, se van mucho por las marcas, van a comprar todo lo que les ayude a pertenecer. Entonces, si necesito ponerme aquí un letrero enorme que diga lo que sea, me lo voy a poner para pertenecer para sentir que pertenezco a ese grupo. Son manipulables, súper manipulables con lo que está de moda. Después viene el grupo de los satisfechos. Este es un grupo muy interesante para la gente que quiere manipular. Son los hombres de 30, 40 años que ya terminaron la carrera, que ya están empezando su vida, están recién casados, empiezan a tener dinerito y quieren pertenecer al grupo de los jefes. Entonces, él tiene un Jetta, pero su jefe trae un BMW y quiere pertenecer al grupo del jefe. Él tiene una acción del club X deportivo, pero el jefe tiene el club de golf más high de lo que sea. Entonces, quiere pertenecer, se endeudan mucho para aparentar, para pertenecer a ese grupo de clase superior. Entonces, son súper manipulables cuando les vendes ropa de marca, clubes de golf, relojes, zapatos, coches, y aunque no tengan con qué comprarlos, se van a endeudar para comprarlos. Este grupo de los satisfechos les encanta a la gente que quiere vender cosas. Después vienen los emprendedores. Estos tienen altísimo nivel de ingresos, son como quien dice los jefes de los satisfechos. No compran cualquier cosa, pero sí compran lo más caro y exclusivo. Son los que van a las subastas y pagan a lo mejor, no sé, $10,000 por una botella de vino. Son manipulables si les ofreces cosas muy finas, muy raras, muy costosas, muy exóticas, y con eso los puedes manipular. Y después viene este grupo que todo este rollo que les estoy echando, se los estoy echando por este grupo, que es el que me interesa que vean. Son los creyentes y pensantes. Aquí Stanford descubrió que a este grupo no hay manera de manipularlo, porque son gentes que están guiados por sus propias convicciones y motivaciones, tienen sus criterios propios, tienen conciencia social, son muy espirituales, tienen arraigados valores familiares, leen solo lo que les interesa y compran solo lo que necesitan. Entonces, pues este grupo es cero interesante para la gente que quiere vender, ¿sí? Realmente son el enemigo. Y esto se los presento justamente por este grupo, ¿sí? Todos esos grupos que les presenté en la filmina anterior, los Bilderberg y los Illuminatis y los masones y los marxistas y todos los que quieran, están interesados en poder manipular a las personas para tener el poder. Y Stanford, queriendo hacer un estudio mercadotécnico, descubre que hay un grupo que se llaman creyentes y pensantes. Ustedes pueden buscar en Google, son los Believers and Thinkers de Valls, y ahí vienen estas características. Entonces, Stanford llega a la conclusión de que para las personas que quieren vender cosas, dirijan su mercado a todos los demás, pero los creyentes y pensantes no les traten de vender nada porque no van a lograrlo, ¿sí? De hecho, porque como leen solo lo que les interesa,
ni siquiera van a leer un anuncio que saben que no les va a interesar, o sea, no les llega la publicidad porque tienen su tiempo muy dirigido a lo que les interesa. Entonces, por eso les presento esta lámina y se las voy a volver a presentar al final de la ponencia para ver qué es lo que están tratando de hacer con nosotros y cómo podemos defender esos valores que queremos defender. No quiere avanzar, mira hora que hice. Ok. Estamos en una situación en donde se está manipulando el lenguaje cañoncísimo, ¿no? Por todos lados nos están cambiando las palabras. Hay como 3 tácticas que están utilizando para tratarnos de manipular. Una es la operación tortuga, así le llama el padre Luis Garza en uno de sus libros que se llama La batalla para el alma del mundo. Él habla de estas tácticas. A una táctica le llama la operación tortuga y es que dejas la misma palabra como si fuera la concha de la tortuga, pero sacas y después de que quitas la tortuga a lo mejor metes un camaleón. Y eso es lo que han hecho con muchas palabras. Simplemente la palabra matrimonio, pues hace 20 años significaba la unión de un hombre con una mujer con el objetivo de formar una familia. Estaba el matrimonio protegido por todas las leyes, se consideraba la formación de la familia la primera célula de la sociedad. Y de repente, en 20 años, nos han cambiado y ahora matrimonio, vamos, ya puede ser hasta con delfines, ¿no? Entonces, dejan la misma palabra, pero le cambian el significado. La familia antes era exactamente el resultado de la unión del matrimonial de un hombre y una mujer, tienen 2 hijos, y esa es la familia nuclear, papá, mamá, hijos, y después viene la familia extendida, que son los abuelos, los tíos, los primos, etc. Ahorita ya nos han manejado de tal manera, nos han quitado el significado real de la familia, de manera que ya familia puede ser también cualquier cosa, ¿no? Hasta dos jóvenes que se casan y tienen un perrito y ya resulta que ya es familia, o 2 homosexuales que se juntan, o 2 lesbianas, o 2 lo que se les antoje, o uno solo, ¿no? También ya hay muchas. De hecho, introdujeron el término familia tradicional, que es la verdadera familia, o sea, no tendríamos por qué ponerle ese pegoste de tradicional, porque la familia es la familia. Sin embargo, nos han quitado ese significado. Otra táctica de manipulación del lenguaje es la operación rechazo. Se aplica la palabra a otro concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra género. Género es una palabra que es de lenguaje, ¿sí? Que significa género femenino para el artículo la, las, etcétera, y género masculino para el artículo los, bla, 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 ¿no? Nombre. Un nombre puede ser femenino o masculino. Género femenino o masculino no se refiere al sexo. El género puede ser literario, el género, esa era la palabra original. Y de repente empezaron a aplicársela al sexo. Entonces ya se confunden, ¿no? Ya no te preguntan en los cuestionarios para sacar tu pasaporte, ya no te preguntan sexo, te preguntan género y dices, no sé, a lo mejor soy novela. Realmente están aplicando otra palabra a algo que no significaba y ahora ya se significa por la costumbre. Aborto, en vez de llamarle aborto, le llaman interrupción legal del embarazo. O sea, no es interrupción, estás matando a un niño. No es que lo interrumpas y luego lo vayas a continuar. Le llaman salud reproductiva a la anticoncepción. Y así, ¿no? Muchas palabras, es impresionante, ¿no? Ya no les puedes decir viejitos a los viejitos o ancianos, ahora son personas de la tercera edad. ¿Por qué? Es un anciano. Ya no le puedes llamar minusválido a un minusválido, sino que es un niño con capacidades especiales. ¿Por qué? O sea, todo eso tiene un objetivo muy, muy feo de manipularlos realmente, porque entonces ya el anciano ya no es una persona que merezca respeto, sino que es una persona de la tercera edad. O sea, ya no es, sí, no, le quitan todo ese significado maravilloso que tiene la ancianidad y ese significado maravilloso que es tener un hijo minusválido, y ahora es un niño con capacidades diferentes. Están quitando todas esas ganas de ayudar, de admirar, de amar, por cambiar esos significados, esas palabras.
Y otra operación es la divinización de conceptos, ¿sí? Surge la palabra tolerancia y ya la tolerancia es intocable, ¿no? Aunque realmente la usan perfectamente mal y son más intolerantes los que promueven la tolerancia. La palabra democracia, hay muchos conceptos que si te atreves a hablar mal de ellos, entonces te silencian y te agreden terriblemente. Déjame, ¿hay algo? Ok, nada más estaba viendo si había preguntas. Está muy raro. Ok. Supongo que ya les hablaron de este personaje. Si me dicen, si no, yo les sigo hablando. Este personaje es muy, muy, muy interesante. Pocas veces nos hablan de él en los cursos de historia. Y la verdad es que ha afectado muchísimo todo lo que estamos viviendo ahorita a nivel política internacional. Este personaje, Antonio Gramsci, nació en 1891 en Cerdeña, es italiano, y él es marxista, es comunista. Él estuvo con Lenin en los últimos años de su vida. Él de a de veras creyera el comunismo, ¿no? Es una persona coherente 100%, porque él de a de veras creía que el comunismo era la solución a todos los problemas del mundo. Y entonces fue a Rusia, estuvo estudiando, era gran admirador de Marx, pero puedo asegurar que mucho más inteligente que Marx, y él quiso ver cómo poder instaurar el comunismo en los países latinoamericanos y en los países de Europa occidental. Él, observando, siendo italiano, pues sabía que la familia y la iglesia influían muchísimo en la cultura. Entonces, platicando con Lenin y la manera como instauraron el comunismo en Rusia, él se da cuenta de que esa manera no iba a servir para instaurar el comunismo en Italia y en Latinoamérica por culpa de dos instituciones, por culpa de la iglesia y por culpa de la familia. Gramsci hace un análisis del asunto y dice, a ver, los rusos eran una sociedad débil, entonces fue muy fácil llegar, tomar el gobierno y entonces ya de ahí bajas a los medios de comunicación, a la educación, a la familia, la desmembras y ya quedó el comunismo instalado. Y dice, pero eso no lo podemos hacer en Italia porque están muy fuertes las tradiciones, las creencias, la familia, los valores familiares, no hay manera. Entonces, primero tenemos que desmembrar los valores familiares, desmembrar los valores religiosos, es decir, acabar con la familia y acabar con la iglesia, y entonces ya vamos a poder, entonces, de ahí subir a la superestructura y de ahí subir al gobierno. Entonces, su lema, aquí lo escribo, dice, adueñarnos del mundo de las ideas para que las nuestras lleguen a ser las ideas del mundo. Entonces, esto va relacionado con la manipulación que les hablé en las dos láminas anteriores, porque era tal cual lo que sugería Gramsci, ¿sí? Adueñarse del mundo de las ideas para que sus ideas lleguen a ser las ideas del mundo. Esto lo dijo en 1937 y dijo, me voy a tardar 80 años. Y si se fijan, eso se cumplió en el 2017 más o menos. Estamos ya en el punto final de cuando él dijo que se iba a cumplir. Ahorita les voy a presentar las tácticas que propuso Gramsci. Gramsci nunca escribió un libro. O sea, es muy impresionante porque influyó muchísimo. No lo conocemos más que los que hemos querido estudiarlo, los que hemos querido descubrir de dónde vienen estos ataques tan férreos contra la iglesia y contra la familia. Y les digo, nunca escribió un libro. A este señor fundó el Partido Comunista en Italia, muy jovencito, y como a los 35 años más o menos lo encarcelaron, porque las ideas comunistas no estaban bien vistas en Italia, por subversivo, lo metieron a la cárcel. Y ahí en la cárcel pidió hojas de papel, cuadernos y lápiz. Y entonces ahí escribió muchas ideas sueltas, que ya que murió, sus seguidores las juntaron y entonces hay dos libros que se llaman Cartas desde la cárcel y otro Cuadernos desde la cárcel. Es impresionante leerlos, son difíciles de conseguir, ¿no? No son de los que puedes descargar en Google Books,
pero hay una gran sociedad gramsciana, que es la que se ha encargado de difundir sus ideas y de ponerlas en práctica. Entonces, ahorita les voy a platicar más o menos cuál fue la táctica que plantea Gramsci para acabar con la iglesia y con la familia, y de ahí poder instaurar el comunismo. Lo impresionante es que esta táctica ha sido usada por todo el grupito que les puse en la primera lámina de Bilderberg y compañía, con otros fines, ¿sí? O sea, Gramsci lo que buscaba era instaurar el comunismo, pero su táctica que plantea funciona perfecto para el objetivo que quieras, porque el chiste es adueñarte del mundo de las ideas para que tus ideas sean las ideas del mundo. Entonces, esta táctica pues les ha venido muy bien a todos los demás. ¿Cuál es la táctica que plantea Gramsci? Son 4 pasos, básicamente. El primero es acabar con las creencias, tradiciones y costumbres que hablen de trascendencia. Es decir, tenemos que hacer que el hombre ya no piense en la vida eterna. Ese es paso número 1, porque ¿cómo vas a plantear un comunismo en donde el objetivo es totalmente horizontal, en donde el objetivo es simplemente la vida en esta tierra? Pues tienes que quitarle primero, antes que nada, al hombre ese deseo de trascendencia. Entonces dice, ¿cómo le vamos a quitar eso? ¿Cómo vamos a acabar con las creencias, tradiciones y costumbres? Primero, sembrando la duda. O sea, hay que, por todos los medios, sembrar la duda. ¿De a de veras crees lo que crees? ¿De a de veras tu familia? ¿De a de veras Dios? ¿De a de veras lo que sea? Ridiculizar por todos los medios, que eso lo hemos visto, ¿no? O sea, el que se atreve de hablar de Dios en público, inmediatamente viene la ridiculez. El que se atreve de hablar de planes en contra de la familia, de planes en contra de la iglesia, te ridiculizan por todos los medios. Sobre la duda, sembrar nuevas ideas. Entonces, con la idea de, eso se creía antes, pero lo moderno es, y con eso te terminan tumbando, ¿no? O sea, silenciando. Silenciar a través de la calumnia, de la crítica, de la burla y del desprecio social. Al que esté pensando distinto a lo que yo quiero que piensen, entonces lo voy a ridiculizar. ¿Y cómo voy a lograr esto? Desde la superestructura. Dice Gramsci, hay que meternos, hay que infiltrarnos en la superestructura, escuelas, parroquias, medios de comunicación. Hay que comprar personajes disidentes, o sea, hacer que un artista hable en contra de la religión, que el político hable en contra de la educación tradicional, a través de lo que sea, del soborno y del chantaje, pero esa superestructura, que es la que así le llama a Gramsci, es todo, medios de comunicación, educación, parroquias, iglesia, todo lo que pueda influir en la población. Desde ahí hay que difundir estas ideas a través de la infiltración. Eso se llevó a cabo durísimo dentro de la iglesia, se infiltraron muchísimos comunistas, que bueno, después llegaron a ser sacerdotes y obispos y así, para destruir desde dentro, ¿sí? Uno de esos sacerdotes decía meternos en el tronco viejo de la iglesia para desde dentro explotarlo, y lo escribió abiertamente. Entonces, como esta infiltración dentro de la iglesia, pues hubo infiltraciones en todos lados, ¿no? En la educación y en todas las estructuras de los países. Después viene, ahora sí, ya que acabamos con la visión sobrenatural dentro de las familias, que si ahorita vemos, pues hay muchísimas familias que viven como si Dios no existiera, o sea, familias católicas que sí bautizan a sus hijos, los llevan a la primera comunión, pero que se hable de Dios dentro de la familia es rarísimo, ¿no? No planean la forma de vestirse, la forma de pasear, la forma de divertirse, las vacaciones, en función a la salvación eterna de la familia, son poquísimos, ¿sí? Entonces, sí han logrado acabar con esas creencias, tradiciones y costumbres que hablan de trascendencia, ¿no? Se han metido, y ahora la Semana Santa, pues es una oportunidad para destramparse un rato en Acapulquito. La Navidad es una oportunidad para dar regalos y emborracharse, pero todas esas cosas trascendentes se han ido acabando. Después, lo de la superestructura, pues es por todos lados, lo vemos, o sea, la economía, la educación, los medios de comunicación, todos están totalmente laicos y ridiculizan tanto la familia como la iglesia. Dice el tercer paso de Gramsci, tomar la sociedad política. Ahora sí,
que influirá coercitivamente a través de leyes y normas. Es decir, ya que he destruido a la familia, que he destruido a las creencias, ya que he tomado la educación y todo, entonces ahora sí voy a poner leyes que aprueben todo lo demás, que digan que eso es bueno. Y por último, ya tomar el gobierno, ya hacer la dictadura del pueblo que ya piensa como nosotros. Pero pues ya el pueblo ya va a estar pensando como el gobierno, entonces ya va a ser muy fácil. Esta es la revolución cultural que plantea Gramsci y que la escribió en sus cuadernitos desde la cárcel. O sea, eran puros papeles sueltos. Es muy interesante leerlos, porque ahorita yo me estoy enfocando únicamente, y me voy a enfocar únicamente a lo que es la familia y el matrimonio. Pero Gramsci habla de todo. Tengo un librito que se llama ¿Quién secuestró a los maestros?, en donde analizo el pensamiento de Gramsci acerca de la educación. Es muy impresionante ver cómo Gramsci fue el que planeó el descenso paulatino del nivel académico. Él es el que planeó cómo engañarnos a través de la especialización, que la gente ya no fuera culta, sino fuera especialista en algo. Es muy interesante. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar básicamente en lo que me pidieron, que es cómo defender al matrimonio. Y les tenía que hablar de esto. Sí, la revolución cultural de Gramsci, ahí planeó cómo destruir la iglesia y cómo destruir la familia. Planeó tres formas desde la superestructura, son tres formas de destrucción. La guerra del aire, a través de los medios de comunicación; la guerra por tierra son las leyes; y la guerra submarina es la educación. ¿Sí? A través de los medios de comunicación se van a difundir nuestras ideas por todos lados. A través de la educación hay que reforzarlas, que los niños vayan y que estén recibiendo la misma información que ven en los espectaculares y que ven en la televisión y que ven por todos lados. Y al final la guerra por tierra es la que cierra el asunto, haciendo leyes que apoyen todo lo demás. ¿Cómo se va a hacer? Desacreditando a los que hablen en contra de lo que nosotros pensamos, infiltrándose en la superestructura y al final legalizando todo lo que nosotros decimos. Acabar con la iglesia y la familia, y lo dice abiertamente Gramsci: para lograr nuestros cometidos tenemos que acabar con esas dos instituciones. Lo curioso es que si uno lee a Kissinger, dice lo mismo, hay que acabar con la iglesia y la familia. Y si uno lee los escritos de la Fundación Rockefeller, también dicen lo mismo. O sea, es algo, una unión de intereses, ¿sí? No es una conspiración, es una unión de intereses que a todos les interesa acabar con esto, porque son las rocas en donde se alimentan los believers and thinkers, ¿sí? Y a ellos no les interesa que haya creyentes y pensantes, no les interesa, porque esos no son manipulables. Entonces hay que acabar con la iglesia y la familia para que no haya creyentes y pensantes y podamos tener una sociedad suficientemente manipulable. Les voy a platicar un poquito de cómo ha sido esta guerra del aire, la manipulación por campañas publicitarias. Ustedes son chavitos, entonces no les tocó. Los que son de mi edad, sí nos tocó. Cuando empezaron con todo este rollo de acabar con la familia, decidieron irse. Aquí me faltó una lámina que debería de haberles puesto. O sea, tenemos la familia, es el círculo base de la sociedad, pero la familia está basada en el matrimonio. Y en el matrimonio lo esencial es la vida. O sea, si el matrimonio no está hecho para formar una familia a través de los hijos, entonces no tiene sentido casarte. Mejor te vas a vivir con una roomie, ¿no? Si, no necesitas boda ni todo el tinglado si no piensas formar una familia. Entonces, la mejor forma de acabar con el matrimonio y la familia era atacar directamente la vida, ¿sí? Y se los platico porque muchas veces nos vamos, yo le digo que son las uñas del pulpo, porque está en la cabeza del pulpo el ataque a la vida, el ataque al hijo, el ataque al matrimonio. Y todo lo demás son patas que han salido, ¿no? Que si la ideología de género, que si el feminismo, que si bla, 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 bla. Entonces, hay gente muy buena que se va
y yo he convivido con ellos muchísimo en el Consejo de Bioética, estamos tratando de frenar la ley 48C del artículo 364 de Querétaro, en donde si los sellamos, entonces ya no va a existir el aborto. Y dices, qué padre, pero si la gente sigue viendo al hijo como un enemigo, pues la gente va a seguir abortando, esté la ley o no esté la ley, sí. Entonces, por eso se los hablo, ¿no? ¿Cómo fueron metiendo en nuestra cabeza la idea de que el hijo es un enemigo? Y empezaron en los años 60, 1960 más o menos, con esta campaña publicitaria, el mito de la sobrepoblación. El mito de la población, o sea, lo escribió Malthus en 1798, no era una idea nueva para nada y ya estaba plenamente demostrada que era falsa. Malthus decía, si la población sigue creciendo, no habrá alimentos suficientes para todos. Ahorita lo siguen repitiendo todavía. Si es una tontería, porque no es cierto. Siempre se ha visto que en el mundo, cuando no hay población, entonces se empiezan a empobrecer los países terriblemente. De hecho, después de las grandes guerras, tuvieron que hacer promociones de natalidad, porque sin hombres no hay quien trabaje la tierra y no hay quien produzca y no hay quien nada. Entonces sí, se acaban los alimentos cuando no hay personas. Pero bueno, Malthus dijo esta mentira en 1798 y en los 60s se les ocurrió que era buenísimo sacarlo y por todos lados nos lo presentaron durante muchos años. Estas imágenes de niñitos muertos de hambre de Biafra, por todos lados los veíamos en espectaculares, en la tele, en el donde fuera, diciéndonos eso. Si la población sigue creciendo, no habrá suficientes alimentos para todos. Esta campaña les gustaba muchísimo a la campaña de los anticonceptivos, que en ese momento era su florecimiento, ¿sí? Entonces, pues claro que fueron súper apoyados por esa industria de la anticoncepción. Pero el interés era mucho más allá que la anticoncepción. El interés es básicamente el poder dominar al mundo. Y vino la primera campaña publicitaria en 1970. Yo tenía 10 años y salió una campaña que decía, la familia pequeña vive mejor. Nos lo repitieron en canción, por escrito, declamado, en blanco y negro, a color, en tele, en radio, en espectaculares, en el periódico. Lo veíamos todos los días. Y esta campaña nos lo repitieron a nivel internacional durante 20 años. De 1970 a 1990 estuvieron repitiendo esto. La familia pequeña vive mejor. Una sola frase, que si ustedes la analizan, es una mentira terrible. O sea, todos nosotros conocemos familias pequeñas que viven muy mal, muy mal. O sea, yo conozco niños únicos que sus papás divorciados, que el niño está solo, que qué sé yo, y que además el papá se quedó sin trabajo. No tiene nada que ver el tamaño de la familia con vivir mejor. O sea, ni económicamente ni moralmente. Ustedes también seguramente conocen familias grandes. La mía es una de ellas, yo tengo 9 hijos y pues la verdad es que nos ha ido bastante bien, no tenemos grandes lujos, pero nunca nos ha faltado nada. Entonces, es una afirmación falsa, pero nos la repitieron tanto, muchas veces durante muchos años que nos lo llegamos a creer. La familia pequeña vive mejor. O sea, no nos lo cuestionamos, la familia pequeña vive mejor. Y estos tenían 2 objetivos muy claros. Vivir mejor es tener más cosas. Hasta antes de esta campaña, decíamos, vive muy bien, su esposo es honesto, es honrado, es trabajador, tiene su casita en Celaya y vive bien. A partir de esta campaña, vivir bien a fuerza significaba tener el coche lujoso, tener las bolsas de marca, sí. Y entonces dices, ¿por qué? Entonces, esta campaña nos hizo mucho daño en el cerebro, mucho daño, porque era vivir mejor es tener más cosas. Dejó de ser bueno, sí. Vivir mejor antes era vivir bien, ser bueno. Y después de esta campaña, vivir mejor era tener más cosas. Y por el otro lado, la otra idea que te deja es el hijo es el enemigo potencial del bienestar familiar. O sea, si la familia pequeña vive mejor, quiere decir que la familia grande vive de la patada. Entonces, si quiero vivir bien, tengo que tener pocos hijos y voy a tener más cosas. Esta campaña fue muy apoyada por todas las industrias que querían vender cosas, porque si te están diciendo,
la familia pequeña vive mejor porque vas a tener más cosas, pues entonces van a tener un hijo y van a comprar más. Entonces, era la industria de los anticonceptivos y todos los vendedores de cosas realmente estaban interesados en esta campaña. Apareció esto, el hijo es el enemigo del que hay que cuidarse. Todavía hasta la fecha, a mí me toca ir a despedidas de solteras de la edad de mis hijas y les preguntan a la novia, ¿y con qué te vas a cuidar? Y yo digo, ¿a cuidar? Pues de los ladrones con una alarma, pero no, siempre se refieren con qué te vas a cuidar de los hijos. O sea, dices, no, no inventes, hay tantos enemigos, cuídate de tu egoísmo, cuídate de las pasiones terribles, de la soberbia, de tantas cosas que tienes adentro que pueden hacerle daño al matrimonio y no te cuides de un bebé que son tan hermosos. Pero bueno, esta campaña nos metió en la cabeza que el hijo es un enemigo del que hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque acabará con nuestro dinero, acabará con nuestro espacio, acabará con nuestro tiempo, acabará con nuestra paciencia y acabará con nuestra salud. Sí, invariablemente. Yo no tuve más hijos porque no tenía otro cuarto en la casa y dices, las literas son maravillosas para que dos niños puedan, ¿sí? No, ya, es que tenía yo que trabajar y no tenía tiempo y dices, momento, no, o sea, pues perfectamente como mujer somos especialistas en el multitask, entonces no hay pretexto. Pero bueno, esa es cuestión de otro tema. El chiste es que nos convencieron de que el hijo es un enemigo del que hay que cuidarse. Y entonces, ya de ahí viene lo demás. Si el niño es un enemigo del que hay que cuidarse, pues vamos a luchar contra el enemigo. Y entonces, con armas químicas, pastillos, dispositivos, espumas, condones, para cuidarse de ese bebé que puede venir. Con armas biológicas, mutilaciones de miembros sanos para esquivar al enemigo. O sea, miles de gentes que se opera, se quita un miembro sano, se mutila las trompas para no tener un bebé. O los hombres también, ¿no? También se mutilan para no poder tener bebés, las vasectomías, las ligaduras de trompas, vaciado de matriz, con tal de no tener un bebé. Con armas políticas, mentiras y engaño con respecto a la forma de actuar y a sus efectos colaterales, ¿no? ¿Cuántas veces y en cuántos países han hecho estas mutilaciones obligatorias, ¿no? En el seguro social llegas y pues si ya tuviste el tercer hijo, lo siguiente es ligarte. ¿Por qué? Entonces, sí, se ha luchado contra el enemigo, contra el bebé, con armas químicas, con armas biológicas, con armas políticas. Y este centro de la vida es en lo que se fundamenta el matrimonio. Entonces, estos ataques contra los bebés son ataques contra el matrimonio y ataques contra la familia, que es la célula de la sociedad. ¿Todo con qué objetivo? Con el objetivo de poder tener el poder. Vino una segunda campaña publicitaria. Esta surgió en 1980 más o menos y duró otros 20 años. O a lo mejor ando medio mal, 65, 75, cada una duró 20 años y se traslaparon durante 10. La segunda campaña publicitaria fue pocos hijos para darles mucho. Y así, bueno, se ve al fondo, ¿no? En el fondo de agua que tengo son dos papás dándole regalos al niñito rey y el niño bosteza, ¿no? De flojera de los papás ahí sirviéndole. Esta campaña, les digo, se juntó con la otra de la familia pequeña vive mejor. Durante 10 años nos la presentaron juntas y después ya 10 años se quedó esta, pocos hijos para darles mucho. Todas las imágenes que nos presentaban en la televisión y en todas las escenas eran con cosas materiales, ¿sí? Vas a tener pocos hijos y te vas a poder ir de vacaciones, vas a tener pocos hijos y vas a poderlos mandarlos a una escuela cara, vas a tener pocos hijos y te vas a poder comprar un coche. Todas esas escenas eran así, entonces reforzaban las ideas de la primera. El hijo es el enemigo, o sea, tienes que tener poquitos, porque ya con muchos van a acabar con tu dinero y tu tiempo y tu espacio y tu todo. Y los valores que interesan son el materialismo. Entonces, pocos hijos para darles mucho, le vas a poder dar todo lo que se le antoje. ¿Qué consecuencias trajo esto? Una generación de papás obligados a darles mucho a sus hijos únicos. Es la generación de mi generación, ¿sí? Todos convencidos de que habían tenido
pocos hijos para poderles dar mucho. Y al tener eso, pues los niños crecieron con esa idea. Consecuencias, familias pequeñas, hijos solitarios. Perdón. Hijos solitarios, hay muchísimas familias de un hijo o dos. Hijos solitarios, mimados, exigentes y egoístas. Mamás agobiadas por los pequeños tiranos que saben que sus papás les tienen que dar mucho. O sea, los niños también oían la propaganda. Y entonces los niños decían, claro, somos poquitos, pues nos tienen que dar mucho. Y entonces te exigían un Nintendo para cada uno, un PlayStation para cada uno, una televisión, un lo que quieras, ¿no? Que además, como son poquitos, como papá es fácil. Yo recuerdo, siempre he dicho que si me hubiera quedado con 2 hijos, yo estaría en el manicomio definitivamente. Porque cuando tienes 2, te dicen, quiero de la mano de mamá, y sí. Quiero en las piernas de mamá, y sí. Quiero junto a mamá, sí. Quiero ventana en el coche, sí. Como que todo se puede darles a esos principitos, ¿sí? En el momento en el que nace el tercero, cambia el switch totalmente, porque vas atravesando una calle y a fuerzas le dices a uno de los 3, dale la mano a tu hermana, porque ya no tienes, tú tienes 2 manos, entonces a fuerzas el otro tiene que ayudar. Y se les cambia el chip a ser generosos. Entonces, precioso. El tercero te cambia totalmente la vida, porque es mucho más fácil educar a 3 generosos que a 2 egoístas. Y es mucho más fácil entonces estar atendiendo a uno mientras los otros 2 juegan. Es una maravilla el tercero. Cambia la vida. Pero bueno, el chiste, no estamos hablando de eso, surgieron muchísimos niños tiranos, muchísimos, que son un poquito más grandes que ustedes. Yo le calculo que ustedes deben tener 24, 25, 26 por ahí. La generación un poquito arriba de ustedes, de 30 y tantos, es una generación de pequeños tiranos absolutos que nacieron y crecieron con este sonsonete de pocos hijos para darles mucho, que se la pasaron exigiendo a sus papás, hijos muy egoístas que se casan entre sí. ¿Qué sucede? Pues los 2 están acostumbrados a recibir mucho y a no dar nada. Y entonces, divorcio seguro. Esas parejas están durando casadas 6 meses, 1 año, 2 años, a lo mejor 5 años, se terminan divorciando porque no saben entregarse, ¿sí? O sea, este ataque a la familia fue terrible, terrible, estas campañas publicitarias entre la de Malthus, la de familia pequeña vive mejor y pocos hijos para darles mucho. Fue un ataque muy directo que destruyó a muchísimas familias y que las sigue destruyendo. Entonces, les digo, esta generación un poquito anterior a la de ustedes, se casan y se divorcian facilísimo. Y las de ustedes ya no se casan. O sea, eso es más tétrico todavía, porque están viendo el fracaso de los otros, ¿no? Los hermanos grandes se casaron, hicieron un escándalo, gastaron miles de pesos en el show de la boda y resulta que se divorciaron. ¿Para qué? Mejor vamos a vivirnos juntos. Y entonces ya la gente ya no se está casando, las niñas dejan. O sea, yo conozco una niña que la han probado 5, 6 novios distintos. Se ha ido a vivir con 6 novios distintos y ninguno se ha querido casar con ella. Dices, qué horror, ya está muy probada. Ya no sé si alguien más la quiera probar más, ¿no? Pero es una pena que se vayan a probar. 0 compromiso, ya no quieren casarse. Entonces, si ustedes de Hazte Sentir, ustedes de Jubi, por favor, hay que defender este matrimonio porque están acabando con la familia, con el ataque directo a la vida, al matrimonio y a la familia. ¿Qué consecuencias más trajo pocos hijos para darles mucho? Pues matrimonios aburridos a los 40, 45 años, porque ya no son familia. Yo me acuerdo cuando mi marido llegaba a la casa, ¿no? Yo tuve mi último hijo a los 42. Mi marido tendría 43. Entonces llegaba a los 43 años a esta casa donde vivimos
lo recibían 9 niños gritando, papá, papá, oye, era una boruca, pues unos se peleaban, otros jugaban, otros lo que sea, les saltaban al cuello, pero es muy bonito llegar a una casa llena de niños. Los que tuvieron un solo hijo de nuestra generación, pues cuando tenían 42, ya ese hijo tenía 20 años. Entonces, por supuesto que ese niño ya no estaba en la casa. Entonces, tenemos una generación de papás aburridos verdaderamente, porque los niños, pues es normal, a los 16, 18 cada vez viven menos en la casa, ya nada más la usan como hotel. Y entonces, el matrimonio, pues lo ves por todos lados. O sea, esas señoras de 45 años que ya están solas, porque ya sus hijos ya son grandes, el hijo que tuvieron o los 2 hijos que tuvieron, pues ya no les hacen caso. Entonces, estas señoras pues se metieron a cursos de autoestima y a cursos de autorrelajación, cursos de autoayuda y cursos de yoga y cursos de spa y cursos de restiramiento de ojos y restiramiento de pechuga y ampliación de pompis, y resulta que se convierten en unos monstruos, que ya el señor llega a la casa y dice, yo no quiero vivir con una mujer que solo habla de sí misma, porque está metida en todos los autoayuda, y que además come apio y agua, y que además habla del yin y el yang. O sea, es muy bonito llegar a tu casa cuando está una familia llena de niños, que se habla de los problemas familiares, que se cuentan chistes, pero llegar todos los días a una casa de una señora egoísta, pues los señores empezaron a llegar menos a sus casas, cada vez ampliando las horas de trabajo. Y claro, es una puerta abiertísima a la pornografía y al adulterio. Y las mujeres, liberadas, ya sin hijos, pues egoísmo y depresión, y muchas abandonaron a sus familias. Es muy impresionante de estas generaciones. Se les empezaron a meter ideas de si tú no estás bien, no pueden estar bien, no sé qué, y entonces el 4.º camino y el 8.º camino, y se fueron, abandonaron a esposo y hijos, ¿no? Entonces y todo esto consecuencia de esas ideas que nos metieron, que los hijos eran el enemigo. ¿Y qué sucedió? Pues los matrimonios se quedaron solos demasiado pronto, se volvieron egoístas y cayeron en todas esas tentaciones de depresión, pornografía, adulterio, se multiplicó impresionante. Y a nivel internacional, pues la consecuencia es países con serios problemas económicos por el envejecimiento de la población. Tenemos todos los países europeos. Impresionante que ya no hay jóvenes porque por los papás de mi edad tuvieron pocos hijos para darles mucho, y resulta que ahora esos pocos jóvenes no tienen la capacidad suficiente para mantener a tanto viejito. Ese es un grave problema económico. Pero bueno, otra consecuencia que trajo es obviamente el aborto. Si el hijo es el enemigo del bienestar, pues hay que evitarlo, y si es posible matarlo. Si el niño por nacer es un estorbo para el bienestar, porque es el que me va a quitar mi dinero, mi tiempo, mi paciencia, todo, pues mucho más va a ser un anciano y enfermo. Entonces, por supuesto que si hay que acabar con el niño, pues el aborto, bienvenido. Y si hay que acabar con el anciano y enfermo, pues la eutanasia, bienvenida. Ahorita vemos que ya se está autorizando la eutanasia en varios países del mundo, ¿no? Y ya, lo único que falta, de acuerdo con el plan de Gramsci, ¿se acuerdan? Era debilitar, influir a través de los medios de comunicación de todos lados, y después ya legalizarlo. Y ahorita estamos en ese punto ya, ¿sí? Dijo Gramsci, 80 años se tardó en cambiar la mentalidad de la gente. Hace 80 años no hubiera sido posible presentar un desfile del orgullo gay, o sea, pero imposible, ¿no? La gente se hubiera levantado en armas antes de permitir eso. No se hubiera permitido el aborto, la eutanasia, ni hablar ni de eso, ni siquiera se permitió hablar de divorcio. Cuando yo era chica, ninguno de los papás de mis amigas estaba divorciado. De hecho, cuando mis hijos grandes eran chiquitos, todavía había muy poquitas parejas divorciadas entre los papás del kinder. Y pues sí podíamos ser algo selectivos, ¿no? Cuando si iban mis hijos a comer a casa de alguna pareja divorciada, pues yo les tenía que explicar, oye, el papá no vive con ellos, no sé qué, porque luego empezaban a hablar y que es la novia de mi papá y que no sé qué cosas raras, que pues bueno, yo les tenía que explicar a mis hijos. Ahora ya es al revés, es más difícil encontrar casas en donde el matrimonio perdure.
Es muy triste. Pero bueno, consecuencia de estas campañas publicitarias, si sigue habiendo gente, nos vamos a quedar sin alimentos. 2, la familia pequeña vive mejor, una mentira. Y pocos hijos para darles mucho, nos metieron la idea de que el hijo es el enemigo y hay que luchar contra él. Entonces les digo, aún en las marchas pro vida, no son pro vida, son antiaborto, pero hay poquísima gente que está a favor de la vida realmente. Todos dicen, yo platicando de repente, una vez fue un cursillo que se hablaba justamente de estos ataques de la vida y todo, estábamos, no me acuerdo, creo que era en Cotija, y de veras me asombró que las señoras decían, no, yo, gracias a Dios me tuvieron que operar después de mi cuarto hijo, y yo decía, pues no que eras pro vida, y gracias a Dios a mí los anticonceptivos que tomo, y yo, no que eras pro vida, o sea, realmente los pro vida no son pro vida, muchos no son pro vida, sino solamente antiaborto, y pues culpa de estos mensajes que recibimos, que nos bombardearon tantísimo tiempo. ¿Qué campaña publicitaria es la actual? Pues bueno, ustedes la ven todos los días en todos lados. Son básicamente 3 ideas que nos están metiendo, que es la idea de la ideología de género, la homosexualidad, el feminismo y el ecologismo, ¿sí? El ecologismo, ¿por qué lo meto aquí? Porque viene exactamente el ataque por el mismo lado, ¿sí? El hombre se convierte en enemigo del agua potable, en enemigo del aire, en enemigo de los animales, en enemigo del mundo, ¿sí? Y si el hombre es el enemigo, entonces hay que acabar con él. Entonces, no es que yo esté a favor de la contaminación y a favor de la basura, no, pero estas campañas ecológicas siempre, si seguimos leyendo, bueno, no puedo decir que siempre porque debe de haber algunas buenas, pero la mayoría de las veces en las letras chiquitas promueven el aborto. ¿Por qué? Porque el hombre es el enemigo del medio ambiente, el enemigo del aire, el enemigo del agua, el enemigo de los animales. Entonces, pues matemos a los hombres para salvar a los animales, o para salvar el aire, o para salvar el agua, o para salvar lo que sea. ¿Cómo nos lo están presentando? Pues bueno, equipararlo al matrimonio, la unión homosexual. El feminismo le quita todo lo femenino a la mujer. Son mujeres que han perdido el pudor y la delicadeza, y así, bueno, las feministas radicales que están a favor del aborto y están pues apoyadas por las mismas industrias que ya les decía, ¿no? La industria del aborto es una industria millonaria, la industria de la anticoncepción, y toda la gente que quiera vender cosas le está interesada en que no haya creyentes y pensantes, y el ataque a la vida es el mejor lugar para acabar con esos creyentes y pensantes. Entonces, esta campaña publicitaria actual de las que ustedes están siendo víctimas, pues nos la están presentando por todos lados. Y seguramente ustedes encontrarán entre sus amigos gente que ya está totalmente hecha la idea de que la homosexualidad es buena y de que el aborto es un derecho natural y que hay que acabar con el hombre para salvar a los animales. O sea, son ideas que nos la han machacado tanto, que ya los ves por todos lados. Y la táctica sigue siendo la misma, exactamente. Equipararlo al matrimonio, o sea, a una palabra le meten otra idea, la operación tortuga que les decía. Los animales se han convertido en los hijos, se promueve por todos los medios, y a los que se oponen se silencian por cualquier medio, ¿no? O sea, al grado de encarcelarlos y demás. Si tratas de hablar a favor de, no sé, de los que quieren dejar de ser homosexuales o lo que sea, te silencian y hasta te pueden meter a la cárcel, ¿no? En muchos países. Esa fue la guerra por el aire. Y también vino la guerra subterránea a través de la educación. Este señor Herbert Marcuse murió en 1979, pero nació en 1897, es más o menos de la misma edad que Gramsci, nada más que Gramsci se murió muy jovencito en la cárcel. Este señor también es marxista, pero totalmente distinto.
venía de la CIA, del FBI, entró derechito a las universidades en Estados Unidos, a todas, Stanford, Berkeley, etcétera. Desde ahí metió su ideología. Él también quería instaurar el comunismo, pero a través de la educación. Y la manera que él encontró fue justamente atacando directamente a la familia dentro de la educación, promoviendo el libertinaje sexual, la rebeldía entre las instituciones, la ideología de género y el ecologismo a través de todas las instituciones educativas. Él fue el que promovió por primera vez una escuela que en Estados Unidos se llamaba Summerhill, que era justamente una escuela sin reglas, y de aquí, de la ideología de Marcuse, vienen todas las rebeliones del 68, que fue a nivel internacional, ¿no? Todo el 68 se rebelaron los estudiantes contra las instituciones. Y estas ideas de Marcuse se han venido pasando de una universidad a otra, de una escuela a otra, y ahorita las vemos imbuidas en todos los sistemas educativos del mundo, en donde se está metiendo la ideología de género por todos lados, ¿sí? La libertad sexual y la rebeldía de las instituciones. Entonces, siempre hay cerebros que ayudan a meter ideas que no nos gustan, y curiosamente, siendo totalmente distinto, ¿no? Marcuse que Gramsci, los dos vieron como enemigo la familia. Había que atacar la familia para entonces poder meter sus ideas. Adueñarnos del mundo de las ideas para que las nuestras sean las ideas del mundo. Y tenemos la guerra terrestre, ahorita, en este instante, que es la Agenda 2030 de la ONU, que le están asumiendo todos los países. Seguramente ya les hablaron en la clase anterior, a la hora de hablarles de la agenda internacional, seguramente analizaron esto. Pero estos objetivos de desarrollo sostenible que están siendo aplicados por todo el mundo, y todo el mundo dice, ay, qué bonitos están, nadie lee más allá de los enunciados, ¿no? Entonces, si dices, claro, quiero acabar con el hambre, quiero acabar con la pobreza, quiero darle educación a todos, quiero salvar el mar, quiero salvar el agua, todo se oye precioso, son 17 objetivos preciosos, pero si lees 2 renglones adentro, todos promueven el aborto y acabar con la familia, todos. Entonces, hay que estar súper atentos a no apoyar cosas sin leer más adentro, ¿sí? Porque si esta Agenda 2030, ojalá y la pueden agarrar y la puedan leer a profundidad, fijándose en los incisos de adentro, no solamente en los enunciados de afuera, porque los enunciados de afuera suenan bien, pero en el momento en el que nos apuntamos a apoyarla, estamos apoyando no solamente los anuncios de afuera, sino también las letritas de adentro. Aquí en estos objetivos del desarrollo sostenible, el hombre es el enemigo del clima, del agua potable, de los animales, de las plantas, y por todos lados se promueve el aborto, la interrupción legal del embarazo y la salud reproductiva, la anticoncepción. Entonces, promueve la despoblación del mundo a través del aborto, la anticoncepción y la homosexualidad. Hay que estar bien atentos porque es la campaña que ahorita están siendo ustedes agredidos con ello. A quienes está enfocada, a todos los grupos de la segmentación VALS, sabiendo ellos perfectamente que a los creyentes y pensantes no les va a llegar. Entonces, les llega a los de escaso poder adquisitivo, los necesitados, les llega a los integrados, les llega a los emuladores, les llega a los satisfechos. Para cada uno de ellos tiene su arma especial, y a unos les llega por el lado de las apariencias, y por el otro por el lado de los lujos, y por el otro por el lado de la moda, y el otro por el lado de los descuentos. Y a nosotros, si queremos que no nos manipulen, tenemos que estar dentro del grupo de creyentes y pensantes. Es el hombre guiado por sus propias motivaciones, arraigados valores familiares, espiritual, a la defensiva contra todo estímulo que quiera tomarlos como masa. Es el hombre que tiene criterios propios, conciencia social, lee lo que le interesa y compra solo lo que necesita. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para proteger el matrimonio y la familia? Número 1, ser de estos creyentes y pensantes, ¿sí?
no dejarnos manipular, conocer las armas del enemigo, lo que seguramente les han platicado en todas las sesiones anteriores y que hoy hice así como un resumen. Seguramente todo lo que les he dicho hoy ya se los habían dicho antes, pero vale la pena estarlo reforzando y seguirlo estudiando y seguirlo profundizando para ver cómo nos están manipulando para acabar con la vida, con la familia, con el matrimonio. ¿Es una conspiración? No, no es una conspiración, es una unión de voluntades. Les interesa mucho a muchos, todos los que quieren tener poder, les interesa que estos creyentes y pensantes desaparezcan. Y para que desaparezcan ellos, hay que acabar con la familia y con la iglesia. ¿Cómo vamos a defender el matrimonio? El antídoto contra la manipulación es estar alertas, estar súper alertas a lo que nos están diciendo, así como les digo que mi generación se dejó totalmente envolver por la familia pequeña vive mejor, y en cuanto la analizas dices, es mentira, absolutamente una mentira. Bueno, ustedes, por favor, cada cosa que les presenten, revisen si es verdad o si es mentira, o qué me están diciendo. Estar alertas, conocer los trucos del manipulador y estar alertas en todos lados, ¿no? Que no seamos nosotros los que hablamos mal del matrimonio, que no seamos nosotros los que hablamos en mal de la castidad, que no seamos, porque caemos muy fácil en empezar a contar chistes del marido mandilón y de la mujer no sé qué, y dices, no, o sea, no tengo que caer en esos ataques al matrimonio. Entonces, estar alertas, conocer los trucos que está usando el manipulador y usar siempre un pensamiento crítico y riguroso. Va a ser la mejor manera de defender al matrimonio. Después, oración. Tener a Dios en el centro y confiar en Él, porque Dios es el creador de vida. Entonces, si nosotros sabemos que el único que puede dar la vida es Dios, vamos a saber que ese hijo siempre va a ser querido por Dios, no va a ser ni un accidente, aunque sea producto de la unión libre, de una violación, de lo que quieran. Si existe vida, Dios la dio y va a ser algo bueno. Entonces, siempre tener a Dios en el centro y confiar en Él. Muy abusados con esto de tener a Dios en el centro, porque muchas veces decimos, para mí Dios es lo primero, pero yo estoy en el centro, yo aquí, y después lo primerito es Dios. Y entonces así ya no funcionan las cosas. Tiene que ser Dios y ya después los demás y yo viviendo en medio de ellos, ¿sí? Pero tener a Dios en el centro, confiar en Él. Segundo paso, la formación. Leer más allá de los encabezados, de la Agenda 2030, de las leyes que nos presentan, de los planes que nos presentan, de la publicidad. No quedarnos nada más en encimita, porque siempre traen unas segundas intenciones. Entonces, analizar los contenidos y fines antes de apoyar. Llegan la gente a pedirte donativos, ¿no? Que para aldeas chuchi, ¿no? Que vamos a ayudar a los niños y bla, bla, bla. Y dices, a ver, momento, ¿y qué es lo que están haciendo? Y resulta que a lo mejor es un abortorio, ¿no? Y te lo están presentando como algo precioso. Todas las campañas de la UNICEF, invariablemente estás apoyando el aborto, se apoyan las campañas de la UNICEF, porque ellos son los típicos que quieren acabar con los pobres, acabando con los pobres, no con la pobreza. Entonces, leer más allá de los encabezados, analizar los contenidos y los fines antes de apoyarlos, y sobre todo nuestro testimonio. Eso es lo más importante. Si ya no se está usando casarse, ustedes cásense, comprométanse, respétense hasta el día del matrimonio. Niñas, no se dejen probar antes, ¿sí? Déjense por respeto a ustedes mismas, por respeto al que va a ser el papá de sus hijos, ¿sí? O sea, no les puedes llegar manoseada al que va a ser tu esposo. Entonces, cásense, comprométanse, tomen en serio lo que es el matrimonio, tengan hijos, es mucho más bonito que tener perros, y no basen sus decisiones en el egoísmo, sino en la generosidad y en la entrega. Con eso es una manera de defender al matrimonio. Ya después habrá otras personas que a lo mejor modifican leyes, que a lo mejor ustedes, si su estilo de vida, no sé, su profesión está dentro de la superestructura que llama Gramsci,
pues claro, entonces aprovechar los medios de comunicación para promover lo bonito del matrimonio. Si ellos están hablando de que el hijo es el enemigo, pues nosotros vamos a hablar de lo padre que es la familia numerosa o de la, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen acceso a esa superestructura en la educación, en la economía, en los medios de comunicación, en la política, hacer la labor contraria, sabiendo que ellos están haciendo daño en contra de la familia y del matrimonio, pues nosotros vamos a trabajar a favor de, a través de campañas publicitarias, escribiendo, hablando y sobre todo con nuestro testimonio. Y por último, ya me quedan dos feminitas, ser hombres, ser mujeres, ¿sí? El feminismo le está haciendo muchísimo daño a la masculinidad, pero muchísimo daño a la masculinidad. O sea, están las feministas tan agresivas que el pobre hombre ya no sabe si llevarle flores a la novia, porque a lo mejor la novia dice, ¿qué te pasa si yo soy feminista, no? Ya no sabe si abrirle la puerta o no, ya no sabe si ayudarle, ya no sabe si poner el saco encima del charco para que pase la novia, porque ya todo nos da miedo, ¿no? Con las feministas. No les da miedo. A las mujeres nos gustan los hombres, hombres. Y el hombre es fuerte. Yo siempre digo, no pueden decir que somos iguales, los hombres son mucho más fuertes y más guapos. Y sí es cierto, ¿sí? Entonces sí, el hombre es fuerte, el hombre es valiente, el hombre es honorable, el hombre le gusta proteger y a la mujer ser protegida, el hombre es fiel a sus promesas, el hombre es caballeroso, el hombre es racional, el hombre es tenaz. Todas esas cosas del hombre nos encantan. No nos gustan los hombres afeminados ni mariquitas, no, nos gustan los hombres, hombres, ¿sí? Y a las mujeres también estén orgullosas de su feminidad. No son bonitas las niñas marimachas que hablan como verduleras, ¿no? Las mujeres son lindas, delicadeza, dulzura, fortaleza, pudor, detallismo, intuición, son cosas que a nosotros nos salen muy bien y a los hombres no tan bien. Y no digo que los hombres no puedan ser delicados y dulces, sí pueden, pero a las mujeres nos salen mejor unas virtudes y a los hombres les salen mejor otras, ¿sí? Yo me acuerdo cuando mi marido se quedaba a ayudarme para, no sé, cambiarle el pañal al bebé, ¿no? Que sí se los cambió miles de veces, pero las manos del hombre son torpes, son grandes, son gordas. Las de las mujeres están hechas perfectamente para poder cuidar a un bebé. Entonces, sí, qué padre que nos ayuden, padrísimo, me encanta que nos ayuden, pero hay virtudes que a ellos les salen mejor y a nosotros nos salen peor. O sea, yo no puedo cargar una maleta para subirla al coche, al techo del coche, y al hombre le sale muy bien. Entonces, sí, Dios nos hizo distintos, con virtudes distintas. Somos muy capaces, hombres y mujeres. No es que un sexo sea mejor que otro, pero somos distintos. Entonces, los hombres sean hombres, mujeres sean mujeres, orgullosas de ser mujeres, hombres sean hombres, orgullosos de ser hombres. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta proteger y a nosotros ser protegidas, a ustedes les gusta abrazar y a nosotros ser abrazadas, a ustedes, sí, o sea, somos perfectamente complementarios, entonces aprovechar. Su inteligencia es sumamente racional, la de nosotros es sumamente intuitiva y podemos hacer cosas maravillosas juntos. Tener muy en cuenta para defender el matrimonio que igualdad, jamás vamos a ser iguales, hombres y mujeres, y que es el peor error que tuvo el feminismo. Quiso Simone de Beauvoir y todas las sucesoras lucharon por tener derechos como el hombre, y no, las mujeres tenemos que tener derechos como mujeres. Yo sí quiero trabajar, claro que sí quiero trabajar en la sociedad, por supuesto que sí, tengo una carrera, una maestría, un doctorado, claro que quiero salir a trabajar, pero como mujer, ¿sí? Como mujer que tiene 9 hijos y que tiene unos deberes en la casa, entonces, claro que quiero salir a trabajar, pero que ustedes sepan que yo soy Lucrecia Planas y que tengo atrás 9 hijos que requieren mi atención. Entonces, voy a poder trabajar muy bien, pero como mujer y no como hombre. Entonces, lo que lograron las feministas fueron condiciones iguales a las del hombre, horarios iguales a los del hombre, exigencias iguales a los del hombre, y eso no puede ser una mujer. Entonces, no exigir igualdad, saber que somos complementarios.
Aquí les pongo una frase muy linda que me encontré hace rato, no sé ni quién la escribió, pero me encantó. Dice, donde hay masculinidad y feminidad, hay fecundidad. Sí, donde se unen hombres y mujeres, siempre hay algo fecundo, porque somos tan distintos y tan complementarios, entonces no solamente biológica, sino también cultural, artística, política y social. O sea, es muy bonito el equipo que pueden hacer un hombre y una mujer, no solamente como esposos, sino en cualquier cosa. Vamos a pensar en un coro, en una canción. Cuando se unen la voz de los hombres y la voz de las mujeres, se hace una cosa hermosa. Esa es la complementariedad de la masculinidad y la feminidad. Lo masculino y lo femenino se potencian uno al otro y posibilitan la fecundidad en todos los ámbitos. Entonces, sean femeninos, sean masculinos, cásense, tengan hijos. Esa va a ser la mejor forma de defender al matrimonio. Y si tienen acceso, les digo, a la superestructura, a los medios de comunicación, a las leyes, facilitar la maternidad es defender al matrimonio, ¿sí? Porque sí, está muy bien que la mujer salga a trabajar fuera. Está muy bien que el hombre ayude dentro de la casa, eso está perfecto. Pero el hijo siempre te va a necesitar, siempre. Hay una mujer a la que yo admiro muchísimo, tiene 8 hijos y es esposa de un hombre muy millonario, muy millonario. Y entonces tenía una vida social sumamente activa, porque siendo esposa de este señor tan millonario, pues tenía unas actividades sociales que si organizar bazares y que si acciones sociales y que si los compromisos del marido y que si no sé qué. Y tenía 8 hijos muy bien educados, muy bien educados. Entonces un día llegué con ella y le dije, oye, platícame cómo le haces. Y me dice, Lucrecia, no tiene chiste, nada más tienes que estar en el momento en el que el hijo te necesita. Y yo dije, ¿cuándo es eso? Pues cuando se cae, cuando lo corta la novia, cuando reprueba, cuando tiene que presentar un examen, cuando le va bien, cuando lo tienes que felicitar, cuando lo tienes que abrazar, cuando lo tienes que dormir, cuando le tienes que contar un cuento, cuando se raspa la rodilla, cuando le duele la garganta, cuando te necesita el hijo, cuando te necesita. Y la mamá tiene que estar, no nos dejemos llevar con el rollo de que le voy a dar tiempo de calidad al llegar a las 10 de la noche, le voy a contar un cuento y ya. No, a ver, la mamá tiene que estar cuando el hijo lo necesita. Y entonces la empresa donde trabaja la mujer tiene que facilitar esa maternidad. Yo tuve una bendición, yo trabajé toda mi vida, ¿sí? Toda mi vida, tengo 9 hijos y tuve la gran bendición de poder tener un trabajo de medio tiempo. Entonces yo me iba de 9 a 3, cuando mis hijos se iban al kinder, bueno, yo los llevaba al kinder y los recogía de la escuela. Entonces ellos jamás se enteraron que yo trabajé, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba toda la tarde con ellos. Eso sería lo ideal, ¿sí? Y era un trabajo de tiempo completo, un trabajo bien pagado, un trabajo remunerado, un trabajo lo que quieran, muy exigente, pero la empresa donde yo trabajaba siempre entendió que yo era yo. Y eso es lo que tenemos que luchar las mujeres. Y los hombres, si nos ayudan, será maravilloso. Que las leyes apoyen a la maternidad y esa va a ser una forma de defender el matrimonio buenísimo. Y defendiendo el matrimonio podemos defender la vida, o al revés, defendiendo la vida podemos defender el matrimonio, defender el matrimonio defenderemos a la familia. Y con esto acabo. No sé si quieran, dejo de, si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Lucrecia. Ya vamos a iniciar con las preguntas. A ver, voy a ver cómo los puedo habilitar. Ahí está. No sabemos si es Manuel Borja o no, porque pues como que hubo un error y hay muchos Manueles Borjas. Ok, Adelante. a ver. Si puedes, prende tu cámara para que no nos sorprendamos si es una voz de niña o así. Manuel nada más levantó la mano, pero no quiere preguntar nada. Manuel, o quién seas. No. Vamos a esperar. Ah, ok, sí, no es Manuel Borja, es alguien más, porque ya puso Manuel que no es, pero Hola, buenas. ahí está. Ah, hola, buenas noches. Mi nombre es Vicente Traver. Muchas gracias, Lucrecia. Me gustó mucho tu exposición. Coincido con la mayor parte de lo que comentas. La semana pasada estuve en un ciclo de conferencias que se llamó la Iberósfera. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharla.
o de poder asistir, que hubiera estado genial que pudieran haber asistido. Me llama mucho la atención todo lo que comentas, y es como un repaso de todo lo que comentas, y pues hacer la invitación a manera de comercial, que todavía ni sé cuándo vaya a ser para el siguiente año, pero sí es muy interesante todo este tipo de proyectos que hace la Iberósfera en Monterrey, digo, fue la primera ocasión que hizo, y los temas, digo, no sé si la bibliografía que usaste o que sirvió de estudio incluso para todo esto, incluso a veces pues no nos sirve de inspiración todo esto, sino que ya lo traemos, ¿no? Intrínseco de la educación y la formación que nos dan nuestros papás, la escuela, la misma formación cristiana, católica o la misma formación religiosa, lo traemos, pero por ejemplo me llama mucho la atención que yo en la conferencia vi de dos autores principalmente, que son Agustín Laje con el nuevo libro que sacó el año pasado, se llama La batalla cultural. Él menciona que pues la batalla cultural que nosotros estamos dando sí tiene que ver y no tiene que ver con la cuestión religiosa, pero que se puede abocar aparte, como comentas, desde la parte de las leyes, de la parte de la familia, de la parte de los valores. Pablo Muñoz nos comenta más a partir de la parte de la familia, de la parte de combatir todo esto de la Agenda 2030. Yo, por ejemplo, trabajé en un órgano de derechos humanos, ya me salí yo de ahí por muchas cuestiones, pero ahí promovía mucho la Agenda 2030. Y sí, como tú comentas, pues tú lo ves y dices, oye, te venden el mundo maravilloso y el mundo, dices, oye, este es el mundo pues de las mil maravillas. O sea, digo, te venden el mundo de las mil maravillas de la ONU y todo y tal y cual. Y él mismo, por ejemplo, Pablo Muñoz dice, a ver, vamos a meternos a lo que promueve y está en el portal de la ONU. Dices, ¿qué es esto? O sea, quieren acabar con la familia, hasta con la especie humana. O sea, es increíble que Correcto. quieren acabar con la especie humana y que ya promueven acabar con la familia y con todo lo que conocemos hasta el día de hoy. O sea, es, es despreciable, la verdad. O sea, no hay otra palabra para comentarlo de esa manera, como, pues, como lo está haciendo ahorita la ONU, que está haciendo un trabajo de migrante. Pero de verdad te agradezco y te felicito por la familia que tienes. Digo, de verdad yo pensaba que pues familias grandes eran pocas, pero digo, ya yo tengo una conocida es un amigo de la mejor y los son del Opus Dei. Tienen 12 hijos, entonces son los Garza Castillo, entonces tienen 12 hijos y están maravillosos, son una familia bastante unida. Y yo creo que hace rato hablábamos en el grupo, Andrés, que uno pensaría que entre más hijos son más problemas y todo, y no, yo con Raúl Garza, yo veo todo lo contrario. Son una familia bastante unida, los ves y ves las fotos en Facebook, hablas con ellos. A la señora la han entrevistado tantas veces en el periódico, en prensa escrita, en prensa virtual. Ay, perdón, es que estoy como un poquito mormado de la nariz sí, en los cambios de clima. Pero es increíble, de verdad. O sea, quieren acabar incluso con esas bases familiares y los valores cristianos o católicos que tenemos. Y pues nada más que nada, no era una tanto pregunta, pero sí era más que nada agradecerte y pues recomendarles estos libros de Pablo De la Muñoz G de Pablo. y de Pablo Muñoz, que es el de Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, Que te ocultan. y de Agustín Laje, que es La batalla cultural. El de La batalla cultural creo que sí lo encuentran en Amazon, y el de Pablo no sé si esté en Amazon o donde lo pueden encontrar, pero pues por ahí si lo pueden encontrar. Sí, Pero los pueden encontrar los dos de Laje, también la de la Nueva Izquierda también está en Amazon, y sí, el del Pablo Muñoz, Las verdades que te ocultan, también está en Amazon, son súper buenos. sí, Y sí, lo que decías, Laje, lo que pasa es que, digo, yo a los dos los conozco muy bien, son amigos míos, pero Laje sí, pues digo, presume mucho de ser agnóstico y pragmático y un poco,
apoya en algunas cosas el liberalismo, pero su pensamiento acerca de esto es impecable. Es un hombre verdaderamente ejemplar en cómo habla acerca de estos ataques de la nueva izquierda, es realmente bueno. Y Pablo Muñoz es tipazo también. Sí vale la pena leer los 3 libros, los 2 de Laje y el de Pablo Muñoz, y escucharlos. Además, ¿cómo se llaman? Sus canales de YouTube, la verdad es que son súper buenos, yo los oigo mucho. Y de lo que decías, Vicente, de las familias grandes, y esta familia Garza Castillo, pues es un ejemplo, pero sí es mucho más fácil porque pones, pues bueno, en primera nosotros desayunamos, comemos y cenamos todos juntos, porque no hay manera de que cada uno escoja cosas así, entonces eso fortalece mucho a la familia. Tienes horarios fijos, tienes pocas reglas súper claras, te fijas en lo más importante y no en lo menos importante, entonces sí, realmente sí, ampliamente recomendable el tener una familia numerosa. Gracias, Vicente. No sé si hay alguien más. Bendiciones. Perfecto, gracias Vicente. Bueno, por el momento no hay ninguna otra pregunta, así que yo tengo una, no sé si pueda, Lucrecia. Sí, dime. Bueno, así como está el dicho de que la familia pequeña vive mejor, podríamos decirlo al revés, supongo yo, de que la familia grande vive mejor. ¿Por qué dirías tú que es recomendable tener, digo, y no sé si lo sea, ¿no? Pero más de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos? Así como me encantó ese ejemplo de que cuando son tres, pues ya pues se van a agarrar las manos en la calle. Pero me imagino que en tu experiencia, pues te sabes mil de esos ejemplos. ¿Cómo tú en tu experiencia personal te has sentido segura y más contenta de tener pues tantos hijos, ¿no? ¿Qué opinarías tú? Sí, mira, realmente es un tema que da para mucho, pero es que todos son mitos que te han querido meter. No puedo afirmar lo contrario, así como dices, la familia pequeña vive mejor, tampoco puedo decir la familia grande vive mejor, porque hay casos y hay casos, ¿no? O sea, también te encuentras familias grandes que se han peleado todos, que se han destruido unos con otros, que sí, o sea, no es general. Sin embargo, yo sí te puedo decir que es más fácil, sí. El dinero te rinde mucho más, mucho más. Yo ahorita ya mi casa se quedó prácticamente vacía, ya me quedan tres nada más. Pero ahorita hacemos poquita comida. Cuando eran los 9 aquí, pues me decía la muchacha, ¿para cuántos cocino? No sé, entre 20 y 9, tú atínale. Eran grandes cazuelas, de manera que si un hijo me decía, voy con 5 amigos a comer, bienvenidos. O sea, no hay problema, porque es muy fácil crecer una cazuela grande de sopa. Es muy difícil crecer una para 2 personas, que de ahí coman 5, está imposible. Pero si cocinaste para 12, pueden comer 15, 20, 25, es facilísimo, ¿sí? Partir bisteces, hacer rollitos, bla, bla, bla. Entonces, sí te rinde mucho más el dinero, definitivamente te rinde más el espacio, porque no tienes para comprar 7 televisiones. Sería impráctico, ni siquiera tienes 7 recámaras en la casa. Entonces, nosotros teníamos una sola televisión y era muy bonito ver a los 9, el mayor de 18 y el chiquito recién nacido, todos viendo Bob Esponja o lo que quieras, ¿no? O sea, es una forma de convivir. Todo se hace como más rico, se hace como un engranaje entre cada uno de los hijos, como tienen tantas personalidades distintas. Entonces está el payaso, el ordenado, el exigente, todos. Tienes toda la versión completa en tu mesa y cada uno asume su papel muy bien. Entonces, pues como que todo funciona fácil. De hecho, cuando se empezaron a ir de mi casa, que se fue uno a estudiar a Suecia y el otro a Madrid, y el otro no sé qué, sientes que se empieza a desconfigurar. Entonces, sí, sería bueno hablar otro día de los mitos y realidades de las familias numerosas, porque es totalmente contrario a lo que se cree, ¿no? Ni se acaban tu dinero, ni se acaban tu espacio, ni se acaban todo, porque todo se vuelve más fácil. Organizas vacaciones padrísimas, todos yendo en la camioneta a un lugar cercano, y todo es divertido porque son muchos y todos se enriquecen. Entonces, pero otro día podemos hablar ampliamente, ¿sí? No, muchísimas gracias, Lucrecia. Aquí hay varios que quieren tener 9, 7 hijos, ¿no? Uno nos dijo que quería 9, ¿no? A ver si ahorita aquí hace una pregunta. Eh, bueno, Alexis Galicia tiene una duda. No sé si gustes, ya te habilité. Gracias. Hola Lucrecia, muchas gracias por la ponencia, ¿verdad?
bastante interesante y sobre todo inspiradora, la vería yo. Bueno, yo soy de Puebla, entonces, en adición a esto, soy consejero ciudadano de educación en el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla. Y obviamente nos toca atender a diferentes escuelas que nos buscan, pues para atender necesidades muy particulares, ¿no? Con problemáticas de ciertas regiones de la ciudad que son focos rojos. Ya se entiende a qué me refiero con este tipo de acción. Ahora bien, la pregunta en concreto es respecto a lo que mencionabas, ¿no? Justamente, y ahorita con Andrés puntualizaste muy padre, el hecho de que no siempre significa que tengas 10 hijos o tengas 3 vas a vivir bien, porque evidentemente las condiciones son distintas, ¿no? No todos vivimos de la misma forma. Lamentablemente, igual a lo que mencionabas en algún punto de la ponencia, es respecto pues básicamente a los que menos tienen, ¿no? Y sí me toca ver mucho de propias familias que ven como a los hijos de manera tal vez, no o sea, aunque ellos no lo deseen decir de este modo, pero lo ven como esa carga, como esa parte de es que están, o sea, obviamente ellos quieren a sus hijos y defienden lo que debe ser considerado correcto, lo que es correcto, pero de cierto modo siguen teniendo ese chip como de, híjole, mejor no tengas hijos, o mejor no hagas esto, o mejor húyele al matrimonio, ¿no? Porque incluso, pues a mí me toca, nos platican y es como de, oye, pero tienes una familia, está muy bonita, ¿por qué dices eso? Ya lo mencionabas perfecto, pero la pregunta es, ¿de qué manera consideras que puede ser una forma viable, ¿no? Bastante humana, de poder acercar nuevamente, sobre todo a nuestra generación, este concepto de matrimonio otra vez, que podamos hablarlo sin que suene como es que tú porque eres el ultraconservador, ¿no? O cosas como es, pero no solo en un círculo, tal vez los que estamos aquí, sino allá afuera, que podamos ser como, no el ejemplo, pero sí como esa pequeña voz de la importancia del matrimonio, porque nosotros lo podemos saber, pero tal vez allá afuera el contexto es distinto. Entonces, a veces me causa inquietud el decir algo y que yo pueda errar. Por eso, por ahí va la pregunta. Sí, pues antes que nada, qué padre que tengas ahí injerencia dentro de la educación. Qué bueno que puedas por ahí influir. Tengo un librito que se llama ¿Quién secuestró a los maestros? Que ojalá y lo puedas descargar ahí de Amazon, en donde hablo de cómo se adueñaron los pedagogos del mundo de la educación y es un desastre completo, pero bueno, pero contestando a tu pregunta, regreso a a lo último que dije. El testimonio es lo más importante, Alexis. Si ustedes se casan y invitan a sus amigos. Ayer fue mi hijo a una boda muy bonita, muy bonita. Se casaron 2 chavos que viven en Estados Unidos, son mexicanos, y se casaron en una iglesia X y después ellos pagaron su fiesta, dieron hot dogs, ¿sí? Pero invitaron a muchísimos amigos. Entonces fue un testimonio muy bonito, el casarse por la iglesia, el comprometerse enfrente de todos y darle la importancia a lo verdaderamente importante, sin fijarte en si es el mejor banquete del mundo y el mejor. Entonces fue una boda súper sencilla, te digo, dieron hot dogs de banquete, pero eso es un ejemplo de que dices, se quisieron casar, o sea, qué padre, porque ya la mayoría pues están yendo a vivir juntos y yo creo que es lo mejor que pueden hacer, el testimonio antes que nada, ustedes como jóvenes, el casarse y hablar, escribir, presumir, decir todo lo bonito que es sí estar casado y sí tener hijos y así como hacen mucha promoción de vamos a hacer la marcha del orgullo gay, pues sería buenísimo hacer la marcha de los matrimonios jóvenes, el poder lucirlos. Muchas gracias, Lucrecia. Y claro, voy a conseguir el libro. Ya hecho, tomé nota, me pareció el título muy interesante. Y ya para cerrar, creo que no vas a dejar mentir, pero algo que pasa igual de educación es el hecho de haber perdido esta visión antropológica, tanto del que informa como del formador y de los educandos, ¿no? Se pierde todo eso por un sentido utilitarista. Entonces, totalmente, sí, el problema tal cual es un problema antropológico, 100%. Se dejó de ver al hombre como alguien trascendente
y entonces pues ya la educación es pragmática y utilitarista. En los mismos colegios católicos, ¿sí? Se buscaba primero hacer sabios y santos a los alumnos, y ahorita hay muy poquitos colegios católicos que siguen intentando eso porque se empezaron a meter en el rollo del negocio, más alumnos, más computadoras, más canchas de fútbol, más, y pues se perdió la visión de la educación. Así es, Alexis, antropológicamente. Perfecto. Tenemos una última pregunta, pero esta es anónima. Dice, ¿cuál es la mejor manera de comunicar respecto a estos temas en el foro público? En el foro público, pues te van a mandar jitomates seguramente podridos, porque sí es lo que les pasa a todos los que tratan de hablar. Tenemos buenos ejemplos, ¿sabes qué? Que sería bueno en Vox, en España. Qué bien lo está haciendo ese partido, verdaderamente. A mí me gusta ver sus participaciones en el foro público, tal cual, porque siempre están defendiendo la religión, la familia, el matrimonio, la vida, y lo hacen de una manera muy elegante, sin ser agresivos. Entonces, pues yo no sé mucho de política, pero sí te recomendaría eso, el ver cómo lo está haciendo Vox en España. Creo que lo está haciendo muy, muy bien. Perfecto, Lucrecia, pues muchas gracias por la plática de hoy. Creo que fue muy fructífera y pues, bueno, acaban de, perdón, hacer otra pregunta, no sé si una última, dice, auxilio, eh, a mi novia se le alborotó la matriz con esta plática, ¿dónde consigo trabajo para mantener a 6 hijos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, la verdad es que no se necesita tanto dinero. La confianza en Dios es impresionantemente poderosa. Mira, nosotros cuando nos casamos queríamos tener 4 o 5. Era nuestra idea, ¿no? Nos vamos a casar con 4 y vamos a tener 4 o 5. Y después tuvimos 4 más 5. Pero la situación es que no necesitas tanto dinero. Cuando tuve a mi cuarto hijo, mi mamá me regañó terriblemente cuando le avisé que estaba embarazada. Me dice, ¿cómo lo vas a mantener? ¿Y cómo vas a pagar la universidad de 4 hijos? ¿Y cómo no sé qué? Y yo le decía, a ver, ma, yo me pagué la universidad, entonces espero que estos chavos tengan el deseo de estudiar de tal manera que sean capaces de pagársela. Y la verdad es que no fueron capaces de pagársela, pero me salieron muy aplicados. Y entonces varios tuvieron la beca de excelencia del mejor promedio en la prepa, y entonces tuvieron un gran porcentaje de beca en la universidad. Luego los colegios te ayudan bastante porque a partir del quinto te lo becan. Entonces realmente estás pagando 4 colegiaturas, no es tan terrible. Y como le decía a Andrés, es muy fácil darle de comer a más cuando cocinas mucho. Entonces realmente no es que tengas que comprar 25 bisteces, no, a lo mejor compras los mismos 8 que si tuvieras 4 hijos, pero haces raciones más chiquitas y te alcanza perfecto. Entonces no hay, y las vacaciones, te digo, se vuelven mucho más sencillas, no te exigen tanto, pasas ropa de un hermano a otro, entonces deja que se le alborote la matriz y si Dios les concede tener 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos, Dios les va a dar la capacidad de mantenerlos, porque Dios sabe lo que necesiten. Entonces, si no vas a tener un gran jardín en tu casa, Dios se va a encargar de que tengas un parque junto, ¿sí? No hay que angustiarse porque Dios sabe lo que los niños necesitan y te lo da de una u otra manera. Y ya. Bueno, muchísimas gracias, Lucrecia. Ahora sí ya, no hay más preguntas. Entonces, pues vamos a terminar aquí la sesión. Te agradecemos muchísimo. Yo quedo muy contento y creo que los que estuvieron viendo también. Y espero te la hayas pasado muy bien también. Muchas gracias, Andrés, y siempre es un gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Órale. Buenas noches a todos. Buenas Lucrecia. noches. Hasta luego.